No están atentos. A ver, sigue José, lo nació. Nació en Helensburgh, Bull, por entonces Dunbartonshire. Era el menor de los cuatro hijos del revenerado John Byrne, ministro de la Iglesia de Escocia, de la iglesia local de St. Brian y de Jessie Morrison Ingalls, sobrina huérfana de una rica familia de constructores navales de Glasgow. Estudió en la Academia Lansfield, ahora parte de la Escuela Lomond, en Helensburgh, en la Escuela Técnica de Glasgow y en el oeste de Escocia, que más tarde se convertiría en la Universidad de Transclyde y en la Universidad de Glasgow. En 1922 investigó la posibilidad de transmitir imágenes a distancia y en 1924 consiguió transmitir la imagen parpadeante de una cruz de Malta. El 26 de enero de 1926 realizó en su laboratorio del número 22 de Free Street en el distrito de Soho, Londres, la primera demostración pública de un sistema real de televisión ante un grupo de científicos. Su muñeco, la vieja manorieta Bill, fue el primero en aparecer en una pantalla de televisión. La imagen tenía una resolución de apenas 25 líneas y era diminuta, pero el rostro era perfectamente reconocible. En 1926 logró por medio de un cable telefónico transmitir una señal de la televisión entre Glasgow y Londres. Fundado en ese mismo año la Bern Television Development Company, Development Development Company. Company, con la idea de comercializar el invento. Por ese tiempo mejoró la velocidad de barrido a 12,5 imágenes por segundo. Fue la primera demostración de un sistema de televisión que podía transmitir imágenes en movimiento en directo con la gradación de tono. En ese mismo año, en abril, los laboratorios Bell de Estados Unidos exhiben una pantalla de televisión o receptor gigante de 2.500 elementos de imagen, formado por una trama de 50 columnas de 50 lámparas de neón cada una. Permite mostrar imágenes en movimiento de gran formato. Pese a que las lamparillas se fundían con frecuencia y debían ser repuestas, fue capaz de demostrar la viabilidad del invento en un formato grande. Ahí nomás, ahí nomás. Miren, eh, ahí dice que hay un muñequito que utilizó, ¿no? Una marioneta que aparece en una imagen que se transmite a distancia, ¿no? De un punto a otro con un aparato inventado. Ahora, es bueno conocer más o menos en qué época apareció la televisión, ¿no? Entonces, ¿apareció más o menos en qué época? ¿En qué año? Más o menos por ahí. Digan ustedes, ¿en qué año? Ya. 1890. 1890. 90, No. entre los años. Sería Este, 1900. pero ya, la cosa es que, bueno, no lo saben. Pero va a ser fácil de que lo recuerden, ya luego que les diga. Facilísimo. La fotografía, ¿cuándo apareció la fotografía? Más o menos. Nada, tampoco. Ahora, va a ser Mil- facilísimo también que lo recuerden, ¿ya? A ver, sencillo, vamos a ver acá. Pero ojo, tanto la fotografía como la televisión no es que haya aparecido en un momento así, rápido, ¿no? Sino que necesita un procedimiento, ¿no? Un proceso. Sobre todo el de la fotografía, demoró más en perfeccionar ese procedimiento. Lo que sí es importante es que hubo hombres que vieron que sí es posible, ¿no? Que ese descubrimiento puede llegar a mejorarse. Al ser factible, al ser posible, entonces pusieron toda su energía, toda su inteligencia para lograr cada vez mejorar eso. En el caso de la fotografía, Joseph Nicéphore Niepce y Louis Daguerre, y en el caso de la televisión, pues John Logie logra la transmisión, dice en Londres, pero ojo, dijimos que él es de, de Escocia, ¿no?
Y también otro que entra a tener relevancia en lo que es la televisión es Vladimir Sorikin, ¿no? Ruso, según recuerdo, ruso, ¿ya? Vamos a verlo en un ratito. Pero miren, para recordar, vamos a hacer esto. Así, una línea. ¿Estás, no, Emily? Sí, profe, ¿me escuché? Mira, sí, sí. Sí. Vamos a poner acá un año acá. El año muy grande la letra. No sé, chiquita nomás, 11. Ojalá que estén trabajando en tablet. Celular no es lo conveniente, ¿ya? 2020. Y acá vamos a poner, por ejemplo, acá, espérate acá, año cero. Cuando pongo año cero, pues voy a poner acá que nació, voy a poner un número más chico, Jesús. Jesús. Mejor, sí, Jesús. Ahí nació Jesús. ¿Ya? Suponiendo que acá este es 1000 acá, ¿no? 1000. Y acá está en 1500 por acá, 1500, ya, 1500. 1500. Y acá sería pues lo que sería el renacimiento, acá corresponde al renacimiento. Acá sería pues 1700, acá 1700. Acá le correspondería poner algo así como la ilustración, ¿no? El siglo de ilustración. O también le puedo poner acá, que es lo mismo, siglo siglo de las luces. Luces. Ajá. Así, ¿no? Siglo de las luces. Vamos a correrlo un poquito. No se corre. El siglo de las luces. Luego por acá, en los años 1400, un poquito más acá, ¿no? Un poquito más ahí, 400, 1400, 1400 y tantos, ya 1400 y tantos, por ahí. Vamos a poner acá, que acá se descubrió la imprenta de tipos móviles, ¿eh? O sea, con Johannes Gutenberg, ¿no? La imprenta. Estamos hablando de la imprenta de tipos móviles. Acá ponemos al alemán Johannes Gutenberg. ¿Ya? El Renacimiento, estamos hablando pues de lo que es literatura y artes en general, ¿no? Pintura, escultura, Renacimiento, ilustración, ¿no? Después por acá de Jesús, ¿no? Acá estamos hablando de los años, siglo, de los años 400, ya 400 antes de Cristo, ¿no? Acá estamos hablando pues de Platón, ¿no? Estamos hablando de Sócrates, todos esos señores que ya un poquito creo que se ha mencionado. Y acá viene la Edad Media, ¿no? Y acá viene esta otra edad, la Edad Moderna. Luego llega el 1700, acá estamos nosotros ubicados en el 2020, y en los años 1800, entre los años 1800, ¿no? y 1850, o sea, primera mitad del siglo XIX, se supo que es posible la fotografía. ¿Exactamente en qué año? En 1826 más o menos, ¿eh? Por ahí. No se olvide, 1826 tiene que ver con que ya en esa época vieron que sí es posible algo, que sí es posible registrar una foto. Claro que no la foto como la de ahora, ¿no? Ese es otro procedimiento. Pero la cosa es que sí se puede en una plataforma registrar una imagen externa. ¿No? Y luego, yo les dije que iba a ser sumamente fácil. ¿Por qué? Porque el otro coincide. En los años 1926, ¿qué cosas descubrieron que era posible? La transmisión de imágenes en movimiento, ¿no? De la televisión. Televisión. Acá, ¿no? Y entonces coinciden en el año aproximadamente, ¿no? Exactamente la televisión, 1926 señala el texto, y de la fotografía más o menos por ahí en 1926, porque en el año 1925, 1924 también ya se habían registrado imágenes, pero no se saben, no se tiene muchos datos de eso, ¿no? 1926, se han perdido algunas fotos. Vamos a poner acá televisión, ¿no? TV, ahí está, foto TV, ¿ya? Y vamos a borrar esta parte de acá, acá. Y vamos a ponerle
1926. Entonces está fácil, ¿no? 1826, 1926. Un aprox. No, porque sería erróneo que les diga que obligatoriamente tienen que decirme la hora, el segundo en el cual fue descubierto. La cosa que en 1926 se supo que es posible la televisión. En 1826 se supo que es posible la fotografía. ¿Y cuándo se descubrió el cine? Díganlo ustedes. 1900, no, no, 1901 creo que fue, o cerca fue, Bueno, te has acercado. Ya, entonces pero vamos a poner acá. por los hermanos Ya. Lumière fue, pero fue cerca de esa Ajá, fecha, me muy bien. acuerdo. Vamos a poner acá, ¿ya? Algo así. Una línea acá. No, espérate. Acá voy a tapar al 1. Ahí, ya. Ahí. Sí, tienes razón por los hermanos Lumière. Entonces vamos a poner acá el año exacto, ya 1890, y está por acabar el año 1800 y vamos a entrar en 1900, 1895. Acá es el cine, ¿no? Con los hermanos Lumière. Entonces, para lo que es fotografía, acá tenemos a Joseph Nicéphore Niepce y Louis Daguerre, ¿no? Francia. Cine, los hermanos Lumière, Francia. Televisión, John Logibert, escocés. Vladimir Zorikin, ruso. Y eso es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Eso acá. John Logibert, 1926. Luego había que perfeccionar, porque la imagen de antes no es igual que la imagen de ahora, ¿no? Han modificado, incluso las teles ya no son como las de antes, son planas, son a telecolor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hay televisores inteligentes, entonces todo eso cambia. Es cuestión de perfeccionamiento. Lo difícil era descubrirlo, ¿no? Continúa José Luis. Y otra cosa que, que debo mencionar es que Glasgow es un topónimo también interesante. Glasgow, no interesante, no, importante. La palabra es importante. Es una ciudad de Escocia, ¿no? Glasgow también debemos conocer, Glasgow, ¿ya? ¿Dónde te quedaste, José Luis? Ay, ya no me acuerdo dónde me quedé, profesor. Ya, no importa. Yo lo voy a buscar. El Se primero, quedó en formato grande. formato grande, ya. Ahora continúa Carlos. Él. El 3 de julio de 1928 mostró la primera transmisión a color, usando discos de escaneo en los extremos de la transmisión y recepción con 13 espirales de aperturas, cada espiral con un filtro de color primario diferente, y 3 fuentes de luz en el extremo receptor, con un conmutador para alternar su iluminación. Ese mismo año también se demostró la televisión estereoscópica. Profesor, tengo una pregunta. Dime. ¿Qué es conmutador? Conmutador. Supongo que tiene que ver con cambio, ¿no? Conmutar, como la propiedad conmutativa, ¿no? Pero en este caso ya es este ámbito físico. Debe ser un aparato que tiene que ver con intercambio, ¿no? Modificar algo con un conmutador para alternar su... Conmutador es un aparato que conmuta. Conmutar es cambiar, ¿no? Mira, o intercambiar, mira, conmutar. Es que yo no, acá se refiere a un dispositivo y es dispositivo de física. ¿No? La televisión es un producto de la física y también algo fijo, que también algo de la química. Conmutar, cambiar una cosa por otra. Entonces, es un dispositivo que cambia una cosa por otra, ¿no? Conmutador. Por ejemplo, en la televisión tiene que haber algo de conmutación. Tú cuando ves en la tele, no la ves a la persona. O sea que si ves a Ricky Martin en la tele, no quiere decir que detrás de tu tele está Ricky Martin, ¿no? Sino que son imágenes reproducidas, ¿no? Con señales. Hay señales que se transmiten, pero no es el Ricky Martin verdadero. Entonces, hay un intercambio, ¿no? De entre lo que se registra y lo que te da el aparato. Por eso que seguramente he utilizado la palabra conmutador, de conmutar, cambiar una cosa por otra. Continúa. En 1927. En 1927 transmitió señales a una distancia de 75 kilómetros por una línea telefónica. ¿Cómo que 75 kilómetros? ¿Cómo es eso? Perdón, vivo, 705 kilómetros por una línea telefónica entre Londres y Glasgow. Bird transmitió las primeras imágenes a larga distancia de televisión al Hotel Central, en la estación central de Glasgow. Esa transmisión fue la respuesta de Bird, en una transmisión de larga distancia de 330 kilómetros entre las estaciones de
IT Bell Labs. AT&T. AT&T Bell Labs. Las estaciones de Bell estaban en Nueva York y Washington, D.C. La transmisión anterior se llevó a cabo en abril de 1927, un mes antes de la manifestación de Bell. Sigo. Sigue. En 1928, consiguió transmitir imágenes de Londres a Nueva York por medio de señales de radio y también desde mitad del Atlántico, a bordo de un transatlántico. Para ello, instaló una pequeña emisora de televisión a bordo, donde tenía pensado inventar algo que se viera movido, es decir, como un canal. Sigo. Sí. En 1929, un sistema de barrido mecánico de 240 líneas fue adaptado de manera experimental para British Broadcasting Corporation, BBC. Hacia 1930 se comercializó. Ante el desarrollo espectacular del invento, el modelo de televisor Paisley, con la cual los espectadores británicos se calcula que eran en torno a 3.000, profesor, ¿puede bajar? Ya. Podían seguir las emisiones experimentales de la época. Los más aventureros podían montar su propio receptor adquiriendo un kit de piezas desmontadas. Ahí nomás, estás trabajando en celular, ¿no? Sí. Ah, ya. Ya vamos a pasar a otro lector, ¿ya? Piezas desmontadas, nos quedamos en esa misma época. A ver, que lea. Lo que pasa es que a algunos no les hago leer por varios motivos. Porque hay mucho ruido en casa. Si le digo a una persona va a estar... Entonces perjudica. Si le digo a otro, va a leer así. Sí, profesor, ahorita voy a leer un ratito. Comienza a leer. No se le escucha nada, siempre. Entonces, ¿para qué voy a hacer leer a gente que no? En cambio, hay algunos que tienen buen micrófono, se oye clarito, ¿no? Entonces, si aquellos que tienen, ya saben quiénes, ¿no? Tienen una mala transmisión de su audio, pueden intervenir, ¿no? Profesor, detengan la clase, ustedes también, ¿no? ¿Qué significa tal cosa? Pregunten, ya intervengan. Pueden añadir cositas. Así lo hacen varios chicos. A ver, Emily, me parece que tú tienes buen audio. Continúa. En esta misma época. Ya, ¿se me escucha, no, profe? Sí, clarísimo. Ya, en esa misma época, hacia 1929 y 1930, la Oficina de Correos de Alemania estaba trabajando simultánea e independientemente en un sistema de emisión de televisión basado en su sistema electromagnético. Electromecánico. Mecánico. La televisión Ferquino fue entonces cuando científicos alemanes requirieron sus servicios para poner a punto la televisión alemana. Gracias a su ayuda técnica y logística, Alemania fue la primera nación en disponer sus servicios para disponer una red de No, televisión en por cable. disponer de una red de televisión. Ajá, de televisión por cable. Las Olimpiadas de 1936 fueron las primeras del mundo en ser radiadas por televisión desde la emisora Paul Nipkow, instalada en Berlín. Aunque la potencia de salida no era elevada, los berlineses y otras ciudades cercanas pudieron disfrutar del acto de inauguración y de las demás retransmisiones deportivas en días sucesivos. La radiotelevisión alemana se mantuvo en funcionamiento hasta 1944. Ese año, los bombardeos aliados terminaron con emisiones regulares realizadas desde Berlín. Ya, acá estamos hablando de Alemania, pero ojo, Ujú. antes que continúes me voy a olvidar de las situaciones. Por ejemplo, acá yo he mencionado a Vladimir Sorokin, que tendremos que saber. Me había olvidado de Paul Nico. Algo muy poco sé de Nico, en realidad no sé casi nada. Sé que él está vinculado con el disco de Nico, ¿no? Que es un disco también bastante curioso. Y es el ámbito de la física, ¿no? No la física, la química, aplicada de manera matemática, sino aplicada al mundo real, ¿no? O sea, acá es manos a la obra. Tu mano tiene que hacer, agarrar cosas, probar, utilizar, ¿no? Sustancias químicas, considerar los fenómenos físicos permisibles, ¿no? Solamente Dios sabe las cosas que son posibles. El ser humano solamente las practica, no prueba, ¿no? Entonces, es interesante esos temas, ¿no? ¿Cómo es que llegan? Pero en cambio, nosotros, ¿qué cosa hacemos? Simplemente usamos y se acabó. El que se rompió la cabeza es otro, pero nosotros lo usamos. Así que también hay que resaltar a Nico, me parece que necesitamos chequearlo, ¿no? Vamos a poner acá en las clases de tercero,
Y mencioné que estamos leyendo acerca de la biografía de un señor. ¿De quién? ¿De quién John estamos? Barr. John ¿De Barr. quién? Muy bien, John Logie John Baird. Logie Baird. Ya. Dije de qué país más de una vez, dije de qué país era él, más de una, dos como mínimo. ¿De qué país es? ¿Mm? Dije que era escocés, ¿ya? Escocés. Incluso mencioné una ciudad, dije que era de relevancia, una ciudad de relevancia de Escocia. Glasgow. Glasgow, muy bien, Glasgow. ¿Qué más dije de John Logie? Bueno, tiene que ver con la transmisión de la televisión, lo logró, ¿no? Cuando logró la transmisión de la tele, visión, tele, distancia y visión de ver, seguramente que John Logie dijo, yeah, lo logré, ¿no? Algo así. Entonces, y también dije más o menos en qué año lo logró, en qué año lo logró. 1926. 1926, cosa que coincide más o menos, no vamos a ver fecha exacta, con el descubrimiento de que sí era posible la fotografía La también. fotografía. En la foto, ¿cuánto es? Te di un 1900, año. 1800. 1896. No, 96 no, coincidía, 26, 26 26, coincidía con 26. el otro. Ahora, Joselo, por 6 años de diferencia casi acierta, ¿no? Cine. El cine, ¿en qué año fue? 1997. 1900 no. 1895. 1895, 5 95. años antes de que llegue el 1900, ¿ven? Entonces el Entonces fue cine, entonces fue por 6 años, porque yo dije en 91. pero eso no tiene Digo relevancia, no nomás. tiene, ya van varias veces que citas cosas sin relevancia, unos años más 5, no, profesor, no eran 5, eran 6 ya, pues, pero no es la cosa es que estuviste cerca, ¿no? Pero ahora, primero fue el cine, esto es lo principal, ¿eh? Primero fue el cine y la televisión fue después. Primero fue la fotografía, después el cine, después la televisión. ¿Ya? A ver, ¿qué más? Dije que debo hablar acerca del tal Nipkow. Dice acá Paul Nipkow, ¿no? Paul, creo que diga así, Nipkow. Nipkow. ¿Y este Nipkow? Nipkow. Según recuerdo yo, tiene que ver con un disco, el disco Nipkow. ¿Ya? Luego, ¿qué más? Dije que luego vamos a hablar acerca del tal Vladimir, bueno, acá no, sí, Vladimir Suorikin. Suorikin no sé cómo se escribe, de repente me equivoco. Suorikin, algo así. ¿Ya? Y este tiene que ver con el tubo de rayos catódicos. Tubo de rayos catódicos. Que es algo propio de las ciencias, ¿no? Ciencias naturales, exactamente de qué, de física. De física. Fotografía tiene que tallar química también. En realidad, la química y la física son las generadoras de estos descubrimientos. Por eso es que es tan importante conocer la física y la química. Si no, no podríamos conocer, usar muchas cosas en la actualidad. ¿Mm? Ya, seguimos. ¿Qué más hemos mencionado? Ya, que apareció algo raro en la primera transmisión. Un muñequito, ¿no? Un muñequito. El muñequito del John Logie, que no era Topollillo, sino otro. Un tal Bill, creo que decía, ¿no? Bill. Bueno, eso no tiene relevancia. Lo importante es que lo primero que apareció es un muñequito, ¿no? Una marioneta. Ustedes ya deben saber qué cosa es una marioneta. Ya, seguimos. ¿Qué más de relevancia? Ya pues, que transmitió desde Escocia hacia Inglaterra. Ya sabemos que Inglaterra está debajo de Escocia, ¿no? Eso ya lo hemos visto, junto con Gales es el Reino Unido. No es el Reino Unido, es Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña. A ver, bueno, eso ya lo vimos creo que antes, ¿no? Reino Unido, Gran Bretaña. Ya bueno, seguimos acá. Hay una pequeña diferencia. Eso ya le preguntan a sus profes de historia, de geografía, ¿no? Que les aclare eso más. Ya, entonces le corté acá. Continúa Emily. Asia. Hacia 1932, Baird y sus técnicos habían instalado Baird y sus técnicos habían instalado emisoras de televisión en París, en la última planta de la Torre Eiffel, Berlín, Roma. Las redes eran las mejores de su época. Emitían 60 líneas por imagen. Londres y Moscú, así como otras de menor importancia, estas últimas tenían una calidad de entre 30 y 50 líneas de resolución. Sin embargo, la apuesta de los británicos BBC
y estadounidenses por el sistema eléctrico de exploración, tubo de imagen comercializado por Marconi, le hizo perder la cliente. Espera, no puedo ver. Ya. La delantera en 1937. La BBC emitía programas en pruebas alterando las 405 líneas del sistema. Marconi, las 240 de Baird. La idea era de que los espectadores votaran por el sistema que, a su juicio, era de mejor calidad. Baird perdió. Aunque mejoró notablemente su sistema electromecánico de exploración, llegó hasta las 325 líneas y posteriormente a 400. No pudo competir contra la mejor imagen y definición del sistema electrónico, quedando su sistema de emisión relegado al olvido. Durante años de la Segunda Guerra Mundial trabajó en el desarrollo de televisión en color y el 16 de agosto de 1942 realizó la primera demostración pública de un tubo electrónico en color. Murió en Bexhill-on-Sea, en East Sussex, Inglaterra, en el 14 de junio de 1946, debido a un accidente cerebrovascular, y fue enterrado con su madre y su padre y su esposa en el cementerio de Helensburgh. Su casa se demolió en el 2007 y el sitio ahora tiene apartamentos que se conocen con el nombre de Bear Court. Y ahí nomás. Ahí nomás. Bueno, acá tenemos. Ahora, dice que el de color es de 1942, ¿no? Entonces también es un dato interesante poner acá en el Paint, ¿no? Entonces ponemos acá, más o menos por ahí, ¿no? Acá 1942. 1942. Vio que es posible esto, conseguir la tele, pero en color. Color, ¿ves? Claro que las cosas van cambiando, ¿no? A pesar de que el color no se veía como ahora, ¿no? Ahora es distinto. Vamos a ver en imágenes acá la televisión antigua. Vamos a ver. Imágenes de televisión de antes. Ahí está. ¿Ve? La televisión, claro que se veía así, ¿no? Líneas, líneas, líneas. Esto aparecía al inicio, esta imagen, estos colores al inicio, y luego empezaba. ¿Ve? Se veía extraño. Se veían unos puntitos también. Cuando ya acababan de transmitir, ya no transmitían nada, se veían puntitos. A ver, ¿cómo se veía otra tele? Creo que acá puedo encontrar algunas. Ver más. Ve, mira. Si tu tele estaba fallando, se veía así. Ahora ustedes entrarían pues a desesperación, ¿no? De la tele. No existía control remoto, había que mover esto de acá, estas piecitas, ¿no? Entonces así eran las imágenes y había que perfeccionar, ¿no? Por ejemplo acá. Son líneas, se ven líneas, líneas, y esas líneas iban a formar una imagen. Por eso es que se veía que fluctuaban unas líneas horizontales, ¿no? En la televisión. Ya después fueron mejorando las cosas. Ahora pasamos a Vladimir Sorokin. Ya eso que lo lea, ¿quién más tiene buen audio? François, creo. François, a ver, lee lo de Vladimir Sorokin. Ya, Vladimir Sorokin, fue un ingeniero ruso nacionalizado estadounidense que inventó un tubo de rayos catódicos en 1929 usado en los cinescopios. En 1923 Sí, pero lee, o sea, ¿en qué estás? ¿En celular no, no? Sí, estoy en celular. Ah, ya. Bueno, entonces sí. En 1923 creó un tubo de rayos catódicos para transmisiones de imágenes y nació el iconoscopio.
la primera cámara capaz de transmitir video. A Vladimir Kozmik York se le conoce con el sobrenombre del padre de la televisión. Zorikin, ¿no? Zorikin. Entonces, él descubrió un tubo de rayos catódicos. Acá también entra a tallar lo que es física, ¿no? El tubo de rayos catódicos es algo así. Bueno, ya lo vamos a ver en imágenes, ¿no? Esto también acá. Voy a poner nuevo. El tubo de rayos catódicos es simple, ¿no? Es un tubo. Es un tubo que luego se proyectaba de manera así como en triangulito, ¿no? Es un tubo. Y luego así como, se formaba como un embudo. Como un embudo. Y luego acá se formaban las imágenes, ¿no? En líneas. Líneas, información. Y esto es lo que veía, ¿no? El espectador estaba acá y veía lo de las imágenes de la tele a través del tubo de rayos catódicos. Eso es lo que inventa él. Continúa François Zorikin. Zorikin estudió en el Instituto Imperial de Tecnología de San Petersburgo, donde tuvo como profesor a Boris Rosin. Este propuso en 1907 un sistema de televisión usando tubos de rayos catódicos, el cual su alumno iba a llevar a un grado superior con el paso de los años. Tras licenciarse cum laude en 1912 en San Petersburgo, se traslada a París para estudiar en el Collège de France junto al profesor Paul Langevin, con quien estudia el uso de los rayos X. La Primera Guerra Mundial le obligó a retornar a Rusia para alistarse en el ejército, donde al final ejerce de profesor en la Escuela de Radio del Ejército. Gracias a sus estudios, tanto en San Petersburgo como en Francia, tras el final de la Primera No, Guerra Mundial. tanto en San Petersburgo como en Francia, no. Tú dices, tanto en San Petersburgo como en Francia, y eso lo que dijiste hace un rato. Traten de leer con la debida correspondencia con el signo de puntuación, ¿no? Gracias a sus estudios tanto en San Petersburgo como en Francia. No como en Francia, no, porque ahí hay un punto seguido, ¿ya? Concéntrate en eso. ¿Cómo vas a terminar? La forma en la cual tienes que terminar en cuanto veas un punto. Continúa, tras el final. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, llegó la Revolución Rusia y Zworykin emigró a Estados Unidos. Allí obtuvo un doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Ah, muy bien ahora. Trabajó para la Westinghouse, pero no pudo convencerlos para llevar a cabo sus estudios de la televisión. En 1928 conoció a David Sarnoff de la RCA, que financió el proyecto. Zworykin se concentró durante esos años en el desarrollo de dispositivos electrónicos sustitutorios, cuyos resultados fueron el intento de patente en 1923 y 1924 de dos tubos de imagen para la formación y recepción de imágenes de televisión, a los que llamó respectivamente iconoscopio y kinestoscopio. Después de esto pasó a formar parte de la plantilla del RCA y a partir de 1933 fue conocido mundialmente. Antes que continúes, cualquiera que me diga a qué se refiere con comenzó a formar parte de la plantilla de la RCA. ¿A qué se refiere con plantilla? ¿Alguien? O sea que trabajó para la RCA. La RCA es una empresa que tiene que ver con la historia de la televisión también, ¿ya? Y David Sarnoff también. Bueno, acá mencioné a otro más, ¿no? A Paul Nipkow. Pero si queda tiempo, en otro momento, espero que también lo veamos a David Sarnoff, que también tiene importancia en la historia de la televisión, ¿ya? Para que constaten de que tiene bastante relevancia, en YouTube también hay, ¿no? Pones en YouTube historia de televisión y van a mencionar a Nipkow, van a mencionar a Zorikin, van a mencionar a John Logiver y a Sarnoff también. En YouTube hay documentales. Continúa, François, termínalo. En 1929... Ya en 1919 lo nombran jefe del Laboratorio de Investigaciones Electrónicas en Camden. En 1947 lo convirtieron en vicepresidente y consejero técnico de la compañía. Se retira en 1954, siendo nombrado vicepresidente honorario. Muere en 1982 en Princeton a la edad de 94 años. Ajá, presidente honorario. Entonces, ven, este ruso tuvo relevancia dentro de la televisión
porque descubre el tubo de rayos catódicos. No habían sistemas de televisión, no se trata de que todos tenían un mismo caminito para este entretenimiento de la televisión, sino que distintos hombres en distintos países tenían caminos distintos eh, eh, para descubrir, ¿no? Sabían que era posible descubrir la reproducción de imágenes a distancia, pero cada quien con sistemas distintos, sistemas de televisión. Entonces, unos van a perdurar, otros no, ¿no? También acá importa la economía, cuál es aquello que sea más conveniente y cuál no conviene. Aquello que represente mucho gasto iba a ser olvidado, ¿no? Y aquello que no iba a ser adoptado. Entonces tenemos ahí que Vladimir Zorikin descubrió el tubo de rayos catódicos y ese es un descubrimiento vinculado a la televisión. Pongamos acá en imágenes tubo de rayos catódicos. Y ahí está el embudito que les dije, ¿no? Esto ya es el ámbito de la física y la química también, ¿no? Vinculado a física y química. Bueno, acá se ven acá más aspectos de física. Este es un aparato de... Esto es lo que aparece dentro, lo que hay dentro de una caja de esos televisores gruesos de antes, ¿no? Así, esto estaba de dentro, de la parte de la pantalla, y luego por acá se reproducen las imágenes. Esta vienen las señales eléctricas. Complejo. A ver, tú de la nada inventa un televisor. Es un trabajo de gente que es muy inteligente, muy lista, ¿no? Se le alumbra la mente y luego descubre. Ahora mira, acá dice, la Cruz de Malta, ¿no? Cuando leímos de John Logiver, menciona la Cruz de Malta. Esta es la Cruz de Malta, ¿no? La que portaban los cruzados en la época de las cruzadas, ¿no? La Edad Media. Cosa que ustedes lo ven en historia, en H1, Historia Universal, la Cruz de Malta, ¿no? Hace un rato lo mencionaron, no sé quién, creo que José lo fue, ¿no? Control F. Cruz. ¿Ve? Investigó John Logiver la posibilidad de transmitir imágenes a distancia y consiguió transmitir la imagen parpadeante, o sea, parpadeaba, ¿no? No se veía muy bien, parpadeaba. La imagen parpadeante de una cruz de Malta. Y esa es la cruz de Malta. Por eso es que en la imagen, ¿ves? Esta es la cruz de Malta. Por eso que en la imagen de los tubos de rayos catódicos, desde el tubo de rayos catódicos, aparece la cruz de Malta. Sumemos también eso, ¿no? Ya que mencionamos el muñequito, también otra cosa que se transmitió fue la cruz de Malta, que tiene que ver con la historia de los cruzados, ¿no? De la época de las cruzadas. De la cristianización en lugares musulmanes, etcétera, etcétera, que se ve en Historia Universal. Ya. Entonces ahí tenemos a Vladimir Zorikin. Vamos a poner acá Vladimir Zorikin, otras imágenes de él. Vladimir Zorikin. Ahí está. Este es Vladimir Zorikin, ¿no? Este es ruso. Vamos a ver acá, creo que lo están entrevistando. No, ese no. Esa es la imagen referencial de la tele. Ahí está, ¿ves? Con el aparato. Acá está con otro. Es un científico, entonces, ¿no? Lo tengo por eso a él en las carpetas de científicos, ¿no? Ahí están acá. Imágenes. Científicos, ¿dónde están científicos? Y por ahí están, ¿no? Por ahí están. Acá está Vladimir Zorikin, el descubridor de los tubos de rayos catódicos, ¿no? Que tiene relación con la historia de la televisión. John Logiver, el escocés que tiene que ver con la transmisión de imágenes en movimiento a distancia, la televisión. El descubridor de la fotografía, ¿no? Joseph Nicéphore Niepce. Hay otro que también está vinculado con la fotografía, Luis Daguerre, inventor del daguerrotipo. Por acá tenemos también al inventor de la imprenta, Johannes Gutenberg. ¿Ven? Entonces también hemos puesto ahí lo que es los descubrimientos, los temas de ciencia. Ya, eso no. Ahora, vamos a ver ahora otro asunto distinto, ¿ya? Ah, no, me olvidé, del disco de Nipkow.
¿no? También tiene relevancia el disco de Nipkow. Nipkow. Ahí está. Lo que hace que se reproduzca la imagen, ¿no? Mira, acá está. Con unos puntitos en forma de espiral se reproducía la imagen. O sea que el tipo, con algo, mira, de manera simple, acá está. El disco gira, 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 y estos puntitos van a pasar, creo que luz, algo así, en espiral, y luego va a formarse las imágenes de la televisión. Es algo extraño, algo bastante interesante, miren. Acá está en espiral, no está en los bordes, miren que va así, de dentro hacia afuera. Utiliza el selenium, no sé qué cosa es selenio, para que se forme la imagen. Entonces, esto también es vinculado a la historia de la televisión. Televisión mecánica, ¿no? La televisión electromecánica. Y eso también el disco de Nipkow tiene relevancia dentro de la historia. Es un aparatito, está el disco con huequitos en la forma de espiral, entonces acá va a transmitir la imagen. Vamos a buscar a tal Nipkow. ¿Qué nos dice de Nipkow? Dice Paul Gottlieb Nipkow. Eso lo leo yo, ¿ya? Dice, a ver, Nipkow fue un ingeniero e inventor alemán, considerado uno de los pioneros de la televisión también, Nipkow. Nació en el lugar, entonces Prusia, que ya no existe, ¿no? Destacó ya de niño por sus conocimientos en materias científicas. Por ello se graduó en su ciudad natal y posteriormente se matriculó en la Escuela Técnica de tal lugar, ¿no? En Prusia, en la actual Rusia, donde realizó sus estudios de telefonía. Aparte de sus estudios, se interesó en la disciplina de la óptica. Ya desde entonces, Nipkow empezó a introducirse en el mundo de la fototelegrafía, un estudio en alza en aquellos tiempos. Se trasladó a la Oficina Imperial de Patentes de Berlín para dar de alta su invento, una petición que fue aceptada con efecto retroactivo. Ya en 1935, ya evolucionado la televisión electromecánica, gracias al trabajo del escocés John Logibert, el gobierno nazi inauguraba su primera central televisiva de Alemania, la Paul Nipkow, dice, ¿no? Nipkow sería nombrado presidente honorario del Consejo de la Televisión. Disco de Nipkow. Cuando aún estaba estudiando, tuvo la idea de utilizar un disco plano y circular con una serie de pequeñas perforaciones, hasta de acá, ¿no? En forma de espiral, como se ve acá, ¿no? En forma de espiral. Desde el centro hacia el exterior, para dividir una imagen en mosaicos de puntos y líneas. La idea se le ocurrió mientras estaba sentado solo en casa con una luz de aceite durante la noche de Navidad de 1883. Alexander Bain había hecho llegar imágenes por telégrafo en la década de 1840, pero el disco de Nipkow fue el mejor en el proceso de codificación. Pidió a la Oficina de Patentes Imperial de Berlín una patente que cubriese un telescopio eléctrico para la reproducción eléctrica de los objetivos que iluminan. Su petición fue concedida en 1885. No obstante, no se sabe si finalmente Nipkow intentó llevarlo a la práctica. La patente expiró después de 15 años a causa de una falta de interés. Nipkow entró a ser diseñador en un instituto en la Berlin, no sé cómo se pronuncia eso, y no continuó con la difusión de imágenes. Los primeros sistemas de televisión. Esto se utilizó. Las primeras emisiones de televisión utilizaron un método de exploración de imagen, explorar imagen, óptico-mecánico, el método de Nipkow ayudó a crear con su disco, Así pues, podía reclamar parte de los beneficios de la invención. Nipkow explicó su primera visión de la televisión en un programa de radio de Berlín en 1928. Y ojo, en 1928, para entonces, John Logibert ya había podido transmitir las imágenes, ¿no? En 1926, pero el sistema aplicado era distinto, ¿no? Por eso habían sistemas de televisión. Los televisores estaban en celdas oscuras. Centenares de personas esperaban pacientemente el momento en que viesen la televisión por primera vez. Esperé entre ellos poniéndome cada vez más nervioso. En ese preciso instante podía ver por primera vez lo que había ideado hacía 45 años. Imagínense, algo que va a ser útil. Imagínense que ustedes son los creadores de algo que va a sorprender al mundo. El día en que todos lo van a ver, ustedes deberían también estar igual de nerviosos, ¿no? Por fin llegué a la primera fila. Una tela oscura fue retirada a cada lado y vi un parpadeo de luz, nada fácil de discernir. El sistema fue demostrado por la Bear Television Company de John Logibert.
A partir de 1936, cuando la BBC One eligió seguir este sistema por encima del sistema mecánico de Baird, lo que leyó creo que Emily, ¿no? Como que un sistema, en cuanto al sistema mecánico de Baird no logró acogida, el otro ganó, entonces por eso dice que Baird perdió. Basado en el trabajo de Manfred von Ardenne y el iconoscopio inventado por Vladimir Sorokin. Este fue cada vez más frecuente y la invención de Nipkow ya no era esencial para un mayor desarrollo de la televisión. Entonces el disco de Nipkow también le dijimos chau, ¿no? Y al final le dijimos chau a muchos sistemas antiguos, ¿no? Ahora la televisión que utilizamos nosotros es una televisión distinta, ¿no? Ya no utilizamos el tubo de rayos catódicos, ¿no? Otros métodos son esta televisión digital. El primer canal de televisión público alemán comenzó en 1935 en Berlín a través de la Fernsehsender, dice Paul Nico, en honor al propio Paul Nico, padre espiritual del elemento central de la tecnología de la televisión de primera generación. Se convirtió en presidente honorario del Consejo de la Televisión y de la Cámara de Radiodifusión Imperial, en uno de los últimos episodios de la serie británica Eso no importa. Entonces el disco de Nico tiene que ver con esto, ¿no? Y se utilizó en cierto momento dentro de lo que es el aparato de la televisión, el televisor, ¿no? Gracias a Paul Nico. Entonces vamos a poner acá, ya estaba, ¿no? Paul Nico tiene que ver con el disco de Nico. Y eso con respecto a la televisión. Ahora sí le vamos a decir chau a ese tema y vamos a ver otro. Ya, vamos a detener esto.